Biblia en Marcos capítulo 12 y vamos a leer el versículo del 1 al 12. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Voy a leer alternadamente, leo el versículo 1, ustedes el 2 y en el versículo 12 nos unimos todos juntos. Ahí en su lugar, ahí está bien, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. De su tiempo envió un siervo para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando, a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dañará su viña y dará su viña a otros. Y aún en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de la viña. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero todos juntos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Quiero hablar, hermanos, la parábola de los labradores malvados. Hace 2 semanas que tuvimos la última enseñanza de Marcos, hablamos acerca de la autoridad de Jesús. Le preguntaron a Jesús: ¿quién te dio esta autoridad? Jesús le hizo una pregunta: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? Y estos líderes religiosos dijeron: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús está, hermanos, al final de sus últimos días en esta tierra. Al fin de su ministerio, su autoridad había sido confrontada un día antes, en el capítulo 11. Y en ese contexto Jesús enseña esta parábola que es tan clara, hermanos, que llevó a esos líderes religiosos a condenar a Jesús a la muerte. La parábola de la viña era una imagen familiar para el pueblo judío, para los judíos, el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5 tenemos la parábola de la viña que Dios a través del profeta Isaías le da al pueblo. Isaías capítulo 5. Si quieren conmigo rápidamente, hermanos, antes de entrar ahorita al mensaje, vamos a esa parábola. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, me sigue con su vista, y dice de esta manera, Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más, dice Dios, hermanos? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, que aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y mira, hermano, aquí el Señor, ¿verdad? Dios le da. ¿Quién era esa viña?
¿Y quién era el dueño de la viña? Versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Una vez más, el pueblo judío estaba familiarizado, hermano, acerca de la viña. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 80, una vez más, ahí está la enseñanza, hermanos, de la viña, refiriéndose al pueblo de Israel. Salmo 80, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 80, versículo 8, dice la palabra de Dios: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera. Y mira, hermanos, y visita esta viña. La viña es el pueblo de Israel. La parábola que ahora Jesús está enseñando, hermanos, era alegórica en su forma y una clara adaptación y referencia a Isaías 5 que ya leímos, y también, hermanos, al Salmo 80. En primer lugar, quiero que veamos la historia de la parábola del versículo 1 al versículo 8. La historia de la parábola, volviendo a Marcos, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. ¿Dónde estaba Jesús, hermanos, en ese momento cuando empieza a decir esta parábola a esos líderes religiosos y a los que estaban ahí? Jesús se encuentra en el templo una vez más cuando enseña esta parábola. Y dice el versículo 1 una vez más: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola es una enseñanza de algo conocido, de algo, hermanos, que ellos estaban conscientes para enseñar verdades espirituales. Y era un método, uno de los métodos, no era el único método de enseñanza de Jesús, pero era uno de los métodos que usó durante su ministerio terrenal. Porque acuérdense que Isaías habló de la viña también antes de Cristo, y hay otras parábolas en el Antiguo Testamento. La parábola que Natán dio a David cuando David pecó, ¿se acuerda? Y le dio una parábola. Entonces, dice la palabra de Dios, Jesús empezó a enseñar esta parábola. Un hombre había plantado una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí vemos, hermanos, la responsabilidad de los labradores. El Señor aquí se dirige a esas mismas autoridades a quienes había silenciado un día antes, hermanos, cuando ellos le dijeron: dinos, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Y Jesús les dice: yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos sabían que Juan venía de Dios, pero no quisieron responder. Y Jesús dijo: yo tampoco les responderé. Y Jesús se fue, hermanos. En otras palabras, ¿se acuerda el mensaje? Jesús dijo: si ustedes no quieren entender la verdad que les estoy hablando, yo no tengo nada más que hablar con ustedes. Y eso es triste, hermanos. El que plantó la viña era Dios mismo, revelando así su bondad al escoger al pueblo de Israel, hermanos. La viña del Señor era el pueblo de Israel. Dios mismo, hermanos, había llamado a Abraham, y de Abraham, hermanos, hizo al pueblo judío: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, los 12 hijos, y de ahí viene, hermanos, el pueblo judío. La viña del Señor, como Isaías lo describe, que ya leímos, era la casa de Israel. Todo estaba previsto, lo cual muestra el interés del dueño de que la viña fuese fructífera.
El vallado, hermanos, dice que puso un vallado. Era la ley que Dios le había dado a su pueblo, para que a través de la ley el pueblo se dirigiera, anduviera en los caminos de Dios, hermanos. Y la ley separaba a Israel de los gentiles y preservaba como un pueblo singular para Dios. Los labradores eran los líderes espirituales de la nación, que debían administrar, hermanos, la viña para Dios, ya que si Él les había dado, Dios les había dado el privilegio, ellos tenían la responsabilidad, hermanos, de cuidar al pueblo judío. Pero ¿saben una cosa? Ellos fallaron, los líderes religiosos. Es más, de hecho, hermano, cuando Cristo anduvo haciendo su ministerio, ¿quiénes fueron los que le dieron más problemas a Jesús? ¿Quiénes estaban nada más mirando para ver en qué lo acusaban? Los líderes religiosos. Lejos de enfocarse en guiar al pueblo, hermanos, estaban totalmente equivocados. Los labradores. Versículo 2, la recepción dada a los enviados. Versículo 2 dice la palabra de Dios de esta manera: y a su tiempo. Pasó tiempo, era tiempo de la cosecha, era tiempo de rendir cuentas, dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Era lo correcto, era normal, hermanos. A su tiempo, cuando llegara el tiempo, el dueño de la viña envió un siervo a los labradores para que ellos diesen, hermanos, el fruto de la viña, quienes evidentemente eran, hermanos, los profetas. Ese siervo que envió era uno de los profetas. Ahorita lo vamos a mirar. Fueron tratados con creciente violencia. Mire lo que dice versículo 3: mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Pero vemos la paciencia, hermanos, la misericordia, la bondad de este dueño de la viña. A pesar, hermano, de que envió uno de sus siervos, que hicieron los labradores, en vez de darle, hermano, la cosecha de la viña, lo golpearon, dice la palabra de Dios, y lo enviaron con las manos vacías. Versículo 4: volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y vemos la paciencia una vez más, hermanos. Volvió a enviar otro. Y a este, ¿qué hicieron, hermanos? Mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Esa fue la bienvenida que le dieron estos labradores. Segundo de Crónicas 36, 16. Mire lo que dice este pasaje, hermanos. Segunda de Crónicas 36, 16. Mas ellos, hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí en este pasaje está hablando específicamente hermanos, del reino del sur. El reino se había dividido. El reino del norte ya había sido llevado en cautiverio a Siria. El reino del sur, unos años más tarde, no aprendió la lección. Siguieron con la misma actitud, alejándose de Dios, burlando de sus profetas. Y dice Dios, hasta que subió la ira de Dios y no hubo más remedio. ¿Qué pasó ahí? Vino Nabucodonosor, hermanos, con su ejército, sitió la ciudad y se llevaron cautivo al reino del sur, a Babilonia. ¿Y qué hacían con sus profetas, hermanos? Burlándose de ellos. ¿Se da cuenta, hermanos, la parábola que Cristo está enseñando? Acuérdense que está en los últimos días de su ministerio. Ya iba a ser crucificado el Señor. A través de los siglos, Dios envió siervos a su viña, a su pueblo. La viña es el pueblo, para reclamar lo que era suyo: comunión, santidad, amor, para rendir cuentas, hermanos. Y el último de los profetas del Nuevo Testamento, considerado, hermanos, por la mayoría, ¿verdad?, de los estudiosos, fue Juan el Bautista.
Fue el último de esa larga línea de profetas que con tanta paciencia Dios les había enviado una y otra vez, hermanos. Lo que hicieron estos hombres es una afrenta, una falta de respeto, pero aún así, hermanos, el dueño es paciente y envía a un siervo y a otro siervo y a otro siervo. Lea el libro de Jeremías, hermanos. ¿Qué hicieron con Jeremías? Dice la palabra de Dios que literalmente Jeremías le hablaba al pueblo y el pueblo decía: las palabras que has hablado en nombre de Jehová no las oiremos de ti. Y se tapaban literalmente los oídos al profeta, hermanos. No le hicieron caso. Lo metieron en una cisterna y Dios lo sustentó con pan y agua y lo cuidó. Eso es lo que hizo el pueblo con los profetas. Y el último de los profetas, ¿cómo murió Juan el Bautista, hermanos? Decapitado. Dios mandaba a sus siervos, sus profetas, siendo paciente una y otra vez. ¿Qué palabras de Cristo, hermanos? En Mateo 23:37, Jesús describe a Jerusalén como la ciudad, escuchen, hermano, la ciudad que mata a sus profetas. Mateo 23:37, ¿está conmigo? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó, hermanos? No quisiste. Y aunque, hermano, Esteban no fue un profeta, era un diácono de la iglesia, ¿verdad?, primitiva. ¿Qué hicieron con Esteban, hermanos? Lo apedrearon. Fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Cuál fue la razón por qué apedrearon a Esteban? Porque Esteban les predicó y les dijo que ellos habían matado al Mesías, Salvador de la vida. Qué decepción de Dios, hermanos, a su pueblo. Jesús les decía a los judíos en Juan capítulo 8: ustedes no me creen porque yo les digo la verdad. Pero sí escuchaban la mentira. Pero Cristo les hablaba la verdad y ellos no le creían. Y sabe otra razón: porque ellos no querían oír la verdad. Juan 3:19, mire este pasaje rápidamente. Juan 3, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué, hermanos?, eran malas. Pero el dueño de la viña pensó dentro de sí: quizás si yo les mando a mi hijo, tendrán respeto a él. Y mire el versículo 6, volviendo a Marcos 12. Y por último dice: teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, ¿qué hicieron, hermanos? Le mataron y le echaron fuera de la viña. El respeto que el dueño esperaba hacia su hijo no fue así. Dice Marcos, por último, una expresión exclusiva de Marcos: Cristo es la última palabra de parte de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿cómo les hablaba Dios, hermanos? A través de sus profetas. ¿Qué hacía el pueblo con sus profetas? Ya leímos, hermanos. Los menospreciaban, se burlaban y los mataban. Y versículo 2, mire lo que dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El dueño dijo: les voy a enviar a mi hijo, quizás tendrán respeto. Pero no fue así, hermanos.
Era la última apelación del dueño de la viña a través de su propio Hijo amado. Una designación que claramente representa, hermanos, al Hijo de Dios, Jesús. El rechazo al Hijo era una realidad al rechazo del dueño. Por otra parte, con la llegada del Hijo, los arrendatarios tal vez pensaron que el dueño había muerto y este hijo era el único heredero. Entonces esos labradores malvados pensaron dentro de sí, bueno, el dueño murió y ese es el heredero, matémoslo y la heredad será nuestra. Qué insensatos, hermanos. Aquí aparece, hermanos, la maldad de los labradores en su punto máximo. Pues no solamente rechazaron, hermanos, la autoridad del dueño, sino también al heredero, dándole muerte. La aplicación, hermano, es clara. Los dirigentes, ¿verdad?, los líderes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel, de modo que decidieron deshacerse de él. Esto es lo que habrían de hacer en pocos días. Juan capítulo 1, versículo 11, encontramos ese versículo, hermano, muy conocido. Y todo está resumido en esta declaración: a los suyos vino, ¿y qué dice, hermanos? Y los suyos no le recibieron. Viene lo sorprendente en esta parábola. El dueño de la viña toma la decisión de enviar a su hijo amado pensando que ellos lo respetarían. Este hijo amado nos recuerda, hermanos, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y dice que luego que subió del agua, oyó una voz de los cielos que decía, ¿cuál era la voz, hermanos? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pensemos por un momento, hermanos, lo que estos labradores estaban pensando al oír esta parábola. Acuérdense que estaba el Sanedrín, ese grupo de 70 hombres, más el encargado, que ellos eran los que dirigían, hermanos, al pueblo judío. Y ellos habían enviado a algunos para preguntarle a Jesús, ¿quién te dio esa autoridad? Detrás de todo eso estaban los líderes, hermanos, que dirigían al pueblo en cuanto a lo religioso y aún a lo político. Al oír esta parábola, hermanos, ¿qué estaban pensando? En segundo lugar, veamos la aplicación de la parábola, versículo 9 al versículo 11, la aplicación de la parábola, versículo 9. Pregunta Jesús hablando la parábola, ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué hará? Mandó a su siervo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Mandó a otro siervo, le hicieron lo mismo. Mandó a otros siervos, a unos mataron y a otros los enviaron. Y mandó a su hijo, a su único hijo, y lo mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 10, ni aún está escrito, ¿habéis leído? Y ellos conocían las escrituras, ellos no eran ignorantes, hermanos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué hará el Señor de la viña? La aplicación de la parábola. Recuerda, hermanos, la parábola de David, cuando, Natán, cuando viene a David y le empieza a contar una parábola. Había un hombre que tenía una ovejita, era la única, la cuidaba, la alimentaba y dormía con ella. Había otro hombre rico que tenía muchas ovejas, vino alguien a visitarle y tomó la oveja de este hombre que nomás tenía una. Y David se enoja y dice a David, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué hará el Señor de la viña? La retribución merecida, versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Estas palabras, hermanos, muestran con cuánta seriedad obra el Señor cuando le privamos de aquello que es suyo por derecho y reclamamos todo para nosotros. A veces hay cristianos que insensatamente dicen, no, mi vida es mi vida, yo voy a hacer con vida lo que yo quiera.
O el pastor no tiene que meterse en mi vida. Hermano, yo no me tengo que meter en su vida, ni simplemente uno predica la palabra de Dios, es Dios. O jóvenes, no, yo voy a hacer mi vida con lo que yo quiera. Tienen unos padres a quien obedecer. Y hay un Dios a quien van a dar cuentas. Pero se nos hace fácil muchas veces tener esa actitud. Aquí tenemos un anticipo de que Jerusalén sería destruida, como efectivamente, hermanos, sucedió aproximadamente 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, hermanos. Ese templo que ellos, oh Jesús, mira estas piedras, el templo. Y Jesús les dice, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y así sucedió, hermanos. Dará su viña a otros. Otros puede referirse a los gentiles, entre los que estamos incluidos usted y yo. El principio que se observa es que si Dios nos da algo que hacer y nosotros no somos responsables de hacerlo, hermano, escuche, ¿acaso Dios le costará hacer la voluntad que Él ya tiene dispuesta a hacer? Pero si nosotros no la queremos hacer, ¿sabe? Simplemente Dios dice, mira, no te necesito, y Dios tiene a alguien que lo va a hacer. Amén. Hermano, servir a Dios es un privilegio. Amén. Y si usted no aprovecha ese privilegio, mire, alguien más lo va a hacer, porque es la obra del Señor. Pero qué privilegio Dios nos ha dado. Amén. Amén. Qué privilegio tenían estos labradores de poder cuidar su viña y luego dar fruto, hermanos. Pero ellos no fueron responsables. Ellos no cumplieron con lo que Dios les había dado. Ahora, la revelación de las Escrituras, versículo 10, dice la palabra de Dios, ni aún esta Escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y esta Escritura, hermano, muestra la culpabilidad de Israel por rechazar el amor de Dios al rechazar a su Hijo. Para cada persona en particular, Cristo es o bien la piedra fundamental sobre la cual edifica su vida, o la piedra de tropiezo sobre la cual caerá. Mire Primera de Pedro 2, del 4 al 8, lo que dice esta porción. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Acercaos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, dice el apóstol Pedro, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y esa porción, hermanos, versículo 10 y versículo 11, que Jesús le está diciendo en la parábola, esa porción era una referencia al Salmo 118, un salmo mesiánico, 118, versículo 22 y versículo 23. Es un texto mesiánico muy conocido en aquel entonces. Ellos lo habían oído, ellos lo conocían, hermanos. Ellos sabían de lo que Cristo estaba diciendo en ese momento. Y en tercer lugar, hermanos, veamos la reacción de estos hombres a la parábola dicha por Jesús. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Ellos sabían de qué estaba hablando Cristo. Versículo 12, por favor, versículo 12. Y procuraban prenderle. Escuchen, hermanos, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. La reacción de sus enemigos. Esos hombres escuchan y entienden la parábola. Pero escuchen, hermanos, qué triste, qué triste. Ellos sabían, ellos entendían que la parábola que le estaba dando Jesús se refería a ellos. Ellos eran la viña.
Y en vez de que ellos se arrepintiesen, cayeran de rodillas y dijeran, Señor, perdónanos, si nosotros hemos sido malvados, no hemos correspondido a todo el bien que Dios nos ha hecho a nosotros, todos los beneficios que estudiamos esta mañana, los pactos, las promesas, la ley que Dios le dio al pueblo, hermanos, lejos de arrepentirse, hermanos, ellos salieron para planear cómo matar a Jesús y procuraban, dice la Biblia, prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Y lo triste de todo, hermanos, escuche, pero temían a la multitud. Estos hombres tenían temor, pero un temor equivocado. En vez de temer a Dios, ellos le temían a la gente. O sea, porque la gente sabía que lo que Cristo le estaba diciendo, hermanos, era lo correcto y que era en contra de ellos. Entonces ellos tuvieron más temor a lo que la gente, hermanos, podría haber dicho que a Jesús. Déjenme hacer una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿A quién tememos más nosotros? ¿A los hombres o a Dios? Cuando usted está solo, yo estoy solo, hermanos, ¿qué hacemos? Pero no hay nadie. Cuando hay gente, a veces nos estamos cuidando de la gente. Hermano, hay un dicho que dice, a ver, usted sabe cómo dice, el que nada debe, ahora sí ya se va, nada teme, no está en la Biblia. Pero ¿por qué tememos más a la gente cuando debemos temer a Dios? En vez de caer de rodillas, Señor, es cierto, esta parábola somos nosotros hemos sido malos. Ellos buscaban cómo prenderle. Qué triste, hermanos. Estos hombres 3 días después mataron a Jesús y en vez de quedarse con la heredad, escucha, hermanos, la perdieron. En el año 70 los judíos fueron esparcidos. Lo que debió haber hecho Israel no lo hizo y Dios dio su viña a otros. La iglesia está haciendo lo que Israel debió haber hecho, hermano, y gloria a Dios por ello. Amén. Pablo dice, ¿desechó Dios a Israel? En ninguna manera. Lo vamos a estudiar en la escuela dominical. Quisiera concluir, hermanos, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. No importa si alguno no quiere, ¿verdad? Dios usará a otros. Y ese otro puede ser usted. ¿Y qué haremos nosotros, hermanos? ¿Seremos los labradores de la viña? ¿Quedaremos a nuestro Dios fruto o tendremos la actitud de los labradores malvados? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Pertenezco yo? Inclinemos nuestro corazón a Dios y digamos, Señor Jesucristo, hazme un siervo útil y líbrame de ser un siervo malvado. Que esa sea, hermano, nuestra oración.